Seáis bienvenidos a vuestras conversaciones feudales. Hoy presentará el herrero Carlos y el caballero Vicente. El tema de hoy son los evidentes fallos del sistema educativo. Primeramente, vamos a hablar de lo que es la escuela. Una de las primeras experiencias que puedo pensar en lo que es la escuela, que es una de las fallas más evidentes que he visto, son lo de que hay muy poca inclusión o participación de lo que son los estudiantes en la política de la escuela. A esto me refiero a, por ejemplo, algo que me pasó cuando ya estaba en los últimos años, eran este tipo de reglas que por lo menos en la escuela no te dejaban entrar con ningún tipo de abrigo que no fuera de color gris. Y entonces era como que extraño, ¿no? Había gente que por lo menos el color gris no era un color común que uno comprara para un abrigo así normal. Y la Claro, yo gente, estoy totalmente de acuerdo contigo porque inclusive en mi escuela, por ejemplo, se veía que los graduandos les daban la opción de hacer su propio abrigo. En cambio, todos los demás tenían que regirse por una regla que para mí es innecesaria, porque al final no es como que le está faltando el respeto al uniforme escolar ni nada por el estilo, simplemente tienes tu abrigo y quieres utilizarlo así, ¿no? exacto, exacto. Y bueno, por lo menos en tu escuela dejaban en los últimos años usarlo de el color de la promoción que fuera. En las mías no te dejaban, aunque fueras de promoción. Tenías que hacer tu abrigo así todo monocromático, todo gris, todo feo. Entonces uno quería discutir eso con la dirección, uno quería de como tratar de hacer no sé, un acuerdo, un trato, pero eran bastante cerrados, no te dejaban participar en absolutamente nada. Sí, el tema Y con eso es que ellos se respaldan por el hecho de que si tú lo haces, todo el mundo lo va a querer hacer detrás de ti, después genera caos entre los demás estudiantes y digo, al final es más sencillo, opino yo, ¿no? Que simplemente sean un poco más flexibles con la regla en general, que dejen que cada uno lleve su abrigo del color que quiera, por ejemplo, pero o sea, teniendo en cuenta de que no se permita, por ejemplo, que tengan frases malsonantes o hacia alguien o a algún grupo de personas. Siento que esa sería una mejor como solución, no sé si está de acuerdo conmigo. claro, claro. O sea, cualquier tipo de solución se puede llegar conversando, incluyendo Claro. a los estudiantes. Por ejemplo, otra cosa que pasaba es que cuando yo estaba en la banda de la escuela, la misma directora se metía porque no le gustaban unas canciones porque las consideraba muy poco, muy de mundo. Y entonces eso tampoco te le dejaban conversar. Y todo era muy cerrado Sí, y como que entonces, menosprecian la exacto. opinión del estudiante en esos aspectos a veces. Y cuando tú estás criando gente o lo estás educando para ser ciudadanos, tú no puedes estar con esa mentalidad de que ellos no pueden participar. Vas a quererlos que sean conformistas para que no luchen. Para mí Claro. esa es una de las más grandes fallas que ha tenido por lo menos el sistema educativo últimamente, de ser tan cerrado con las reglas. Sí, y yéndonos por esa misma línea también se podría abordar el tema de, digamos, los cortes de cabello, las barbas en los estudiantes, o inclusive un tema que le ha pasado mucho, incluyéndome, ¿no? Que iban a la escuela y el uniforme te obligaba a usar correa. Entonces, si no llevas correa, te mandaban para la dirección o cosas así, y al final tú estás asistiendo a la escuela para aprender, y al incumplir esa regla, por decirlo así, te, te obligan a no aprender, básicamente. Porque al mandarte a la biblioteca, no asistes a tus clases, pierdes los exámenes que tengas ese día y, bueno, al final te están haciendo un daño mayor del error que cometiste y muchas veces no era de forma intencional. Exacto. Y, o sea, era como súper contradictorio al mensaje o al motivo de lo que es la institución, ¿no? Y, o sea, está bien, hay como reglas,
para tener una uniformidad, lo que sea, pero ya cuando el estudiante ya está como en estos últimos años, está Sí, formándose se como vuelven rebeldes, persona, exacto, o sea, de todas maneras, necesitan expresarse. claro. Eso también es algo vital en lo que es una persona. Si está formando una persona, es importante que esa persona tenga una forma de expresarse su individualidad. Claro, yo dije rebeldes en el sentido de que se cuestionan más cosas, quieren saber, no, por qué existen estas reglas, por qué son tan exigentes con ciertas cosas. Y digo, al final al no tener la oportunidad de expresarte a una temprana edad y ya esperan a que tengas 18 años, por ejemplo, 17, 18, que ya estás en tu último año, o sea, ya tienes un mayor entendimiento de lo que está sucediendo a tu alrededor y se te ocurren muchas soluciones distintas que al final no te toman en cuenta. En efecto. Sí, bueno, siguiendo con el tema de la educación, ahora vamos a abordar el tema de lo que son las universidades, que también es un tema ya que vivimos todos nosotros más de cerca eh, y que también tiene unos inconvenientes, ¿no? Tenemos inconvenientes con temas como algunos profesores que quizás no le dedican no nos dan esas clases de calidad que nosotros esperamos ya a un nivel universitario. Quizás también tenemos instalaciones. Más que instalaciones en general, quizás los laboratorios que a veces son como ineficientes, como que no te enseñan lo que tú deberías de aprender en esos laboratorios por falta de equipo, quizás falta de tiempo de algunos profesores que tratan de doblar turno y no tienen tiempo de llegar, cosas así. No sé si quieres dar una opinión al respecto. Sí, o sea, lo peor del caso es que uno, bueno, está pagando el laboratorio. Y la verdad, a veces una de las partes más divertidas de la materia puede llegar hasta ser el mismo laboratorio, porque es directamente lo pegado a la experiencia, que bueno, es Claro, lo que uno lo va formando. Pero, chuzo, eh, incluso cuando estábamos en virtual, que eran laboratorios así sencillos, no se organizaban ni siquiera para poder llevar los estudiantes a laboratorios así, tal vez en grupos o tal vez la mitad del grupo, lo que sea, pero para que tuvieran la experiencia. Tuvimos que aprender a claro, claro. soltar virtualmente, eso no tiene ninguna clase de sentido. Bueno, aprendimos a soldar entonces. Sí, ahora que mencionas el tema de la virtualidad, ¿tú consideras que eso nos afectó de forma negativa a nuestro aprendizaje hoy en día? La verdad, yo opino que sí. Hubo mucha falta de lo que es el contacto. Más de Sí, que, eh, muy aparte de los artimañas que pudieron haber hecho los estudiantes a través de virtual, eh, también es cierto que los profesores se aprovechaban bastante de, del tiempo que uno tenía en la casa, pues. claro. Por ejemplo, no sé si recuerdas que hubo una profesora en que mandaba tareas o videos de lo que teníamos que hacer al día siguiente en la noche, cuando uno ya Sí, estaba bastante cansadito, ¿no? Y eso me parecía como muy poco profesional. sí, es que Pero ellos decían como que, ah, están en la casa, están dando clases cómodas ahí acostados, pero eso igual es un esfuerzo que no estamos acostumbrados a hacer tampoco. y sí, o sea, eh, no sé, todo el mundo tomaba una forma de aprovecharse de la virtualidad y bueno, creo que eso fue bastante, golpeó bastante lo que es el aprendizaje, la verdad. Uno Sí, sentía también como, siguiendo tu idea y dándote la razón por el punto de vista de que sí nos afectó negativamente, yo podría decir que yo en la escuela quizás era un poco más responsable de lo que soy ahorita y al tener esos 2 años de virtualidad que fueron un cambio tan drástico para nosotros, yo diría que hasta perdí el hilo del estudio, como perdí los ánimos, por decirlo así, porque en la escuela a veces tú llegabas y tenías una profesora que te caía bien y tú le metías más dura a esa materia, ¿no? Pero entonces aquí en la virtualidad era muy difícil conectar con algún profesor y como que agarrarte de ahí para tener el amor a la materia, por decir algo, ¿no? eh, exacto, uno
en la virtualidad como que dependiendo de cómo trataba el profe o cómo era la dinámica, le empezaba a ganar era rabia la materia, ya ni siquiera daban ganas de asistir a la clase. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, hablamos un poco de las oportunidades de estudio. ¿Qué consideras de ese tema? Bueno, eh, voy a hablar como de la experiencia propia, que era que cuando yo salí de la escuela o cuando estaba buscando estas universidades, o tenía en mente otro tipo de carrera cuando estaba en el último año de la escuela, por ejemplo, yo quería hacer lo que era astrofísico. Entonces yo sabía que eso no se estudiaba aquí en Panamá. Yo me puse en la tarea de investigar si habían oportunidades afuera. Y me encontré con la gran sorpresa de que la única manera de salir afuera era si ibas a estudiar idioma. Y bueno, yo no quería Wow. estudiar idioma. Y otra forma era si ya estabas a lo largo de la universidad y querías hacer investigaciones y este tipo de cosas de posgrado o de Ujú. maestría. Me parece bastante mediocre. O sea, cuando hay tanta gente en Panamá, tantos jóvenes con diferentes aptitudes, diferentes gustos, diferentes Y mucho potencial también. intereses, exacto, no tengan eh, las herramientas para poder alimentar ese conocimiento que ya vienen teniendo desde hace rato. Y bueno, otra cosa es que estos tipos de empleos o de carreras que no proliferan aquí en Panamá. Por ejemplo, Ujú. lo que es el arte. Ah, Hay, sí. hay gente que tiene, por ejemplo, los de en la Universidad de Panamá, los del Domo, los que estudian música, eh, muchos de ellos ni siquiera van a dedicarse a eso. La mayoría terminan son profesores porque no hay campo para eso. Y a pesar de que los panameños utilizamos mucho lo que es la música, buscamos los museos porque es algo que nos relaja, es una cosa de nuestro tiempo libre para destaparnos del estrés de la ciudad. Le damos muy poco valor a lo que son estos tipos de carreras. Sí, aquí se dice algo como que por la línea de si estudias arte o por decirlo música, algo así, no vas a tener para comer. Se dice Muy mucho eso. exacto, y por esa misma cosa hay gente que termina estudiando carreras que no les gusta, tienen muy poca pasión por lo que hacen. Y vemos lo que hoy en día es como ese pésimo servicio al cliente que todo el mundo habla aquí en Panamá, es exactamente por eso, porque probablemente esa persona no quisiera estar allí, o esa no es su pasión. Exacto. No, inclusive hay gente con títulos bastante buenos que terminan trabajando en un McDonald's o algo así porque tampoco hay muchas plazas de empleo para las personas. Exacto. Y entonces, cuando vemos todo esto junto, podemos ver que, viendo así como un mensaje general de lo que hemos estado hablando, que por ejemplo, eh, los centros educativos, como son las escuelas, las universidades, son las principales fuentes de aprendizaje de lo que es la ética, la moral, los principios de uno, lo que forma una persona. Es vital que estas instituciones eh, también sean responsables, sean éticas con sus responsabilidades hacia los estudiantes que están formando. Como ya hemos visto analizando, que integren a las personas, a los estudiantes en lo que son los reglamentos, que incluso tengan que explicar el porqué de sus acciones, que sean coherentes con sus acciones, como lo mencionó mi compañero, mi colega Vicente, eh, para no formar personas tan conformistas con Claro. el Y sistema personas actual. que luchen, que mejor hagan personas que luchen por lo que quieren en realidad. Exacto, que incluso es algo que estamos viendo ahorita mismo, que es lo que necesitamos viendo la cantidad de corrupción que hay actualmente y que lastimosamente la mayoría de la gente está prefiriendo quedarse callada, no tanto la Sí, generación actual. y ahora que tocas ese tema también, para decirlo rapidito, ahora se escucha mucho que
Por ejemplo, yo, por ejemplo, que voy a votar por primera vez, he escuchado mucho por ahí que dicen que tienes que votar por el menos peor, porque no tenemos ni un solo candidato que valga la pena. Exacto, y ahí se nota la conformidad. En vez de exigir, Exacto, simplemente estamos aceptando lo que vaya a querer y lo que esté menos podrido. sí, totalmente de acuerdo. Y además, viéndolo desde el punto del análisis que hemos hecho de la parte de la universidad, eh, es importante que las universidades también tengan esa una mejor calidad de oportunidades, una mejor calidad de herramientas para que el estudiante pueda crecer y avanzar y pueda estudiar lo que desea. Y lo que quiera estudiar lo Claro, estudie bien con sus laboratorios, con las cosas que puede experimentar su carrera al máximo. claro, porque inclusive nosotros que estamos estudiando electromecánica, es mentira que todos nos vamos a dedicar a solo la eléctrica o solo la mecánica. Hay algunos que van a combinar las dos en su trabajo, pues hay algunos que se van a ir más por la eléctrica que por otra cosa y así se van a dedicar toda su vida, ¿no? Exactamente. Y bueno, chicos, eh, ha sido un placer estar con ustedes en este podcast. Esperamos que les haya gustado. No sé si quiere comentar algo más mi colega. No, yo eso sería todo ya por esta parte. Esperemos que les haya gustado mucho. Dejen su me gusta y comenten si tienen alguna experiencia que nos quieran compartir. Exacto. Hasta luego.